Hola a todos, hoy vamos a estar viendo problemas de optimización. Son una de las aplicaciones de las derivadas y son problemas en los que tendremos que encontrar el máximo o el mínimo de una función. En teoría, todos los problemas de optimización van a seguir el mismo patrón. Vamos a empezar definiendo las variables, normalmente dos, y vamos a hallar la función a optimizar. A veces nos la darán, otras veces tendremos que trabajar un poquito más. Esa función suele venir dada en dos variables, pero va a haber una restricción que nos va a permitir pasar de dos variables a una variable, despejando una variable en función de la otra. Con eso conseguiremos pasar la función que tenemos que maximizar a una función de una variable. Lo que haremos será derivar esa función y vamos a igualarla a cero para hallar los candidatos a máximos o mínimos. Una vez que tengamos los puntos candidatos, lo que vamos a hacer es comprobar si son máximos o mínimos y con eso habremos resuelto el problema de optimización. Pasamos a ver unos cuantos ejemplos. En el primero nos piden que hallemos el área máxima de los rombos cuya suma de diagonales es 40 centímetros. Lo primero, vamos a escribir las variables y diremos algo como lo que veis en pantalla. Llamamos x e y a las longitudes de las diagonales del rombo. Además diremos que son en centímetros. En este problema es lo más lógico, pero en otros problemas podremos definir las variables en centímetros, en metros, dependiendo. Y tendremos que especificarlo también. En algunos casos un dibujo ayudará. Aquí no es tan importante, tenemos un rombo, más o menos todo el mundo tenemos en la cabeza el rombo. Y lo único que necesitamos es saber cuál es la función del área. El área del rombo, para el que no se acuerde, viene dada por una función, en este caso, de las dos diagonales, que será x por y partido por 2. Esa sería el área del rombo. Esto es una función en dos variables y no sabemos derivar funciones en dos variables. Cuando digo no sabemos, no me refiero a la especie humana. Me refiero a que en primero de bachillerato no sabemos derivar funciones en dos variables. Sí que se sabe derivar funciones en dos y en más variables, pero en primero de bachillerato no. Así que lo que vamos a hacer es pasar de la función en dos variables a una función en una variable solo. Para ello utilizamos la restricción. Nos dicen que la suma es de 40 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la restricción y decir que x más y son 40 centímetros. Y ahora vamos a despejar una variable en función de la otra. Normalmente yo despejo la y porque estamos acostumbrados a derivar en función de x, pero no es imprescindible despejar la y. Podríamos derivar en función de y también, o incluso si hubiéramos puesto d mayúscula y d minúscula, podríamos haber derivado en función de d mayúscula o de d minúscula. Tenemos en cualquier caso despejando la y, que la y es 40 menos x. Y ahora pasamos a la función de área, que va a transformarse solamente en una función de x. Y será x multiplicado por 40 menos x partido de 2. Y aquí lo que yo aconsejaría es multiplicar la x y el 40 menos x, incluso dividirlo todo entre 2 por separado, porque la derivada va a salir mucho más sencilla. Fijaos que aquí tendremos 40x partido 2, que serán 20x, y por otro lado menos x cuadrado partido 2. Lo único que estoy haciendo aquí es deshacer el paréntesis y dividir por un lado entre 2 y por otro entre 2. Y esta función es mucho más fácil de derivar, porque tenemos que su derivada es 20 menos, y fijaos que ahora lo que tendríamos es 2x partido de 2. Como 2x partido de 2 es simplemente x, voy a poner sencillamente x. Y la segunda derivada es igual a 0, muy facilito, y x es igual a 20. Así que el candidato a máximo o mínimo, de momento no lo sabemos, es justamente ese 20. Si hacemos la segunda derivada, a segunda de x sería menos 1, vemos que a segunda en 20 es negativo. Y eso justamente me está diciendo que x igual a 20 es un máximo. ¿Cuál será entonces la solución del problema? Pues resulta que el rombo de área máxima es el que tiene diagonales que miden 20 la x y si os fijáis 40 menos 20 son 20, 20 la y también. Entonces las dos son 20 centímetros, son iguales. De hecho, lo que vamos a tener es que el rombo de área máxima realmente es un cuadrado. En la naturaleza hay una cierta preferencia por esta simetría a la hora de maximizar o minimizar cosas. Vamos ahora con este otro problema en el que dicen que una empresa que fabrica piezas de ordenador
ha comprobado que dependiendo del precio X en euros por pieza, vende 60.000 menos 6X piezas al año. Y hay que encontrar la función que hace que el ingreso anual sea máximo. Lo que vamos a hacer, como ya nos dan las variables, lo que vamos a hacer es pasar a la función. La función a maximizar, la función que nos da los ingresos, será el producto de las piezas que vende cada año por los euros que cuesta cada pieza. Si los euros que cuesta cada pieza son X y las piezas que vende son 60.000 menos 6X, lo que obtendremos es que la función de ingresos, en este caso ya es solamente una función de X, es ese X multiplicado por las piezas que está vendiendo, las 60.000 menos 6X. De nuevo, lo que voy a recomendar es que escribamos esta función como 60.000 multiplicado por X menos 6X al cuadrado. Y eso es porque es más fácil derivar. Derivamos ahora y tendremos que la derivada son esos 60.000 menos 12X, que de nuevo igualaremos a 0 para encontrar que X es los 60.000 entre 12 igual a 5.000. Esos 5.000 son los euros por los que debe de vender cada pieza para obtener el ingreso anual máximo. ¿Por qué sabemos que es máximo? Bueno, podemos utilizar el criterio de la segunda derivada de nuevo, pero en este caso vamos a utilizar otra idea. Nuestra función de ingresos es una parábola con las ramas hacia abajo, porque el número que multiplica x cuadrado es menos 6. Entonces las parábolas con las ramas hacia abajo tienen máximos, con lo que 5.000 es justamente el máximo que estábamos buscando. Así que la conclusión es que el ingreso anual es máximo cuando se venden las piezas a 5.000 euros. Vamos con este problema en la que tenemos otra fábrica con maquinaria pesada ahora y al vender X unidades obtienen los siguientes beneficios. Están expresados en función de X por la función menos X al cubo más 300X más 100. ¿Qué cantidad quiere vender para obtener esos beneficios máximos? De nuevo aquí nos facilitan un poco la tarea porque ya nos están diciendo quién es X, que son las unidades que vendemos, y nos dan la función a maximizar ya, b de x. Así que simplemente vamos a pasar a la parte de derivar. Derivaremos la función que da los beneficios para obtener menos 3x al cuadrado más 300. Ahora la igualamos a 0 y tendremos menos 3x cuadrado igual a menos 300, con lo que x cuadrado será igual a 100, con lo que x será igual a 10. Evidentemente, la raíz negativa no tiene sentido en este ejercicio y no la vamos a considerar. Lo que tendremos es que x puede ser máximo o puede ser mínimo, no lo sabemos. Incluso podría no ser ninguna de las dos cosas. Vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, porque derivar esta función es sencillo. Tendremos menos 6x y fijaos que la segunda derivada en ese 10, que sería menos 60, es negativo. Eso quiere decir que x igual a 10 es un máximo de nuestra función. ¿Qué cantidad debe vender si quiere tener unos beneficios máximos? Pues debe de vender 10 unidades. Debe vender 10 unidades y nos preguntan también cuáles son los beneficios máximos. Los beneficios máximos van a ser b de 10. Ponemos justamente el 10 en la función b, que es la función que nos da esos beneficios. Así que será menos 10 al cubo, vamos a poner directamente menos 1000 más 300 por 10, 3000 más 100. Es decir, que tendríamos unos beneficios máximos de 2.100 euros. Es decir, que tendríamos unos beneficios máximos de 2.100. Pero tenemos que ver qué es este 2.100. Fijaos que los beneficios nos dicen que están en miles de euros. Así que estos son 2.100 miles de euros. Es decir, que habría que añadir otros 3 ceros a esa cantidad.
Es decir, que al final son unos beneficios de 2,1 millones de euros. Debe de vender 10 unidades para obtener unos beneficios de 2,1 millones de euros. En este caso, lo que tenemos es que hay una ventana con forma rectangular terminada en un semicírculo. En estos problemas, cuando tenemos una cuestión geométrica, siempre suele venir bastante bien hacernos nuestro dibujo para entender un poquito mejor la situación en la que estamos. Entonces tenemos una ventana que es un rectángulo terminada en un semicírculo o algo parecido a un semicírculo. Bueno, ni siquiera me lo hace bien. Ahí estamos. Vale. El marco de la ventana mide 8 metros. Calcula las dimensiones que debe tener para que la cantidad de luz que entre sea máxima. Vale. Las dimensiones habla del área. Entonces, la función a maximizar es una función de área. Cuando tenemos unas variables, vamos a definir las variables. Entonces, para mí las variables van a ser esta X y esta Y, tanto el ancho como el largo de la ventana. Yo siempre aconsejo escribir la palabra mágica llamamos X e Y a las dimensiones de la ventana. Llamamos X e Y a las dimensiones de la ventana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que yo estoy intentando maximizar la función a de X e Y, que será X por Y, que es el área de la ventana rectangular, y ahora tengo que añadir el área del semicírculo. El área del semicírculo será la mitad del área de un círculo, pi por r, el radio será x medios al cuadrado. Y el problema que tenemos normalmente en estos problemas de optimización es que en principio la función nos la dan en dos variables, pero nosotros no sabemos derivar, se puede derivar con funciones con dos variables, pero no sabemos derivarlas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues utilizamos la condición extra que nos dan para pasar de dos variables a una variable. Y eso siempre funciona más o menos del mismo modo. Tendremos que el marco de la ventana mide 8 metros. Entonces, x más y, la suma de x más y, que es medio marco, serán 4 metros. Con lo que la y será 4 menos x. Normalmente voy a despejar la y para quedarme en la función, en vez de en una función en x en y, voy a quedarme en una función en x solamente. Entonces voy a tener x, 4 menos x, más, y voy a tener pi x cuadrado partido 8. Ese 8 sale porque x medios al cuadrado sería x cuadrado partido de 4, y el 1 medio por ese partido de 4 sería S4, S8. Bueno, pues ahora lo que hacemos es derivar esa función. Fijaos que voy a pensar que en vez de tener x por 4 menos x, lo que voy a tener es 4x menos x cuadrado. Porque es mucho más sencillo derivar 4x menos x cuadrado que la función que tenía anteriormente. Así que será 4 menos 2x, y aquí sería más 2pi por x partido de 8. Los candidatos a máximos o mínimos en una función se encuentran en los ceros de la derivada. Hacemos a' de x igual a 0, y con eso lo que obtenemos es que 4 tiene que ser igual a 2x más 4, porque estoy simplificando el 2 y el 8. Tendríamos aquí 16 más 8x, 16 igual 8x más pi por x, y eso es 16 igual a x, que saco factor común 8 más pi. Y lo que tengo
es que ese candidato a máximo o mínimo, no sé de momento quién será, es 16 partido de 8 más pi. Aquí voy a mirar cuánto vale eso y poner un número aproximado. Y eso me está saliendo como 1,4. 1,4 en metros, porque los 8, estos que teníamos, o los 4 que teníamos de la mitad del marco, nos lo daban en metros. Entonces tenemos 1,4 metros. Bien, tenemos que comprobar siempre en los ejercicios de optimización si es un máximo o es un mínimo. Una de las formas que voy a utilizar aquí es utilizando la segunda derivada. La segunda derivada de x será menos 2 más 2 por pi partido por 8, es decir, pi partido por 8. Pi partido por 4. Pi partido por 4. Entonces, pi partido por 4 es negativo. ¿Por qué sé eso? Porque pi partido por 4 es más pequeño que 1 y estoy restando un menos 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como a' del 16 partido 8 menos pi es negativo, eso quiere decir que x igual a 16 partido 8 más pi es un máximo. Bien, es un máximo. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de la ventana? Pues concluimos que las dimensiones máximas, recordad siempre en la EBAU acabar un problema poniendo una oración. Dimensiones máximas serán de 1,4 por, sería la y, 4 menos x, tendremos 2,6 metros. Y con eso hemos conseguido optimizar la función.